Bueno, muy buenos días. En primer lugar, me van a permitir que les dé las gracias a todos ustedes por estar aquí hoy, un día, en primer lugar, sábado, que es un día de ocio, de asueto, un día para estar con los amigos, con la familia, y que sin embargo han hecho el esfuerzo de asistir a esta convocatoria que hace el Partido Popular de Ingenio de Gran Canaria para no solo hablar por parte nuestra, sino también para escucharles a ustedes. Ese es uno de los motivos importantes por los que no solo en Ingenio, sino a lo largo y ancho de toda la Comunidad Autónoma de Canarias, regularmente a lo largo de la semana, también los fines de semana, organizamos estos encuentros con distintos colectivos de profesionales, de empresarios, de vecinos, para dar lo que es nuestra opinión, lo que es nuestra visión de las cosas, pero también para escuchar y también para aprender. Me van a permitir que en primer lugar exprese mi agradecimiento a Juanjo Gil y a todo el equipo del partido aquí en el municipio de Ingenio, no solo por organizar en el día de hoy este encuentro, sino también porque Juan José, que estás haciendo un buen trabajo. Además, en un municipio que no ha sido precisamente fácil para el Partido Popular a lo largo de muchos años, pero un municipio en el que, tal como dijo Juanjo, tenemos grandes expectativas a la luz de lo que está ocurriendo en el municipio y sobre todo también a la luz de las consecuencias que en el municipio de Ingenio están teniendo determinadas políticas cuyas decisiones se están tomando lejos de Ingenio y lejos de Canarias. Esto es por parte del Gobierno de la Nación. Yo no quisiera centrar esta intervención en una intervención crítica con el Gobierno de la Nación. Yo creo que ya bastante sabemos de cuáles están siendo los efectos de esas medidas de política en general y particularmente de política económica que a lo largo de estos últimos 6 años se han venido adaptando. Yo preferiría darle un mensaje, en primer lugar, de optimismo y de cambio, porque la esperanza es posible si se hacen determinadas cosas, y luego decirles el qué y el cómo hay que hacerlo para que justamente ese cambio se pueda dar. Pero sí empezaré haciendo una consideración de carácter general. La historia y la experiencia nos demuestra que cuando se aplican recetas socialistas, se obtienen resultados socialistas. Y en el año 96 se culminaba una larga etapa de gobierno socialista después de 14 años. Quiero decir una cosa, no todo lo que hicieron aquellos gobiernos socialistas fue negativo. Hicieron cosas buenas para España. Y creo que hay que reconocerlo. Fue una magnífica decisión la que tomó aquel gobierno socialista, de incorporarnos en el año 86 a lo que entonces eran las comunidades europeas, al espacio económico y comercial de mayor libertad que existe en el mundo. Aquella fue una decisión importante de un gobierno socialista. La pongo de ejemplo. No todo se hizo mal en aquellos gobiernos, porque con los gobiernos socialistas pasa lo que con cualquier gobierno, también del Partido Popular, que hay cosas que se hacen bien y cosas que no se hacen. Yo desde luego no voy a decir que el Partido Popular lo haga todo bien, ni que el Partido Socialista lo haga todo bien. Ahora bien, a los efectos de los resultados, de recetas de política económica y resultados de política económica, sí que es bueno recordar cuál era la situación en el año 96, porque hoy, en el año 2010, tenemos una situación muy similar, si no algo peor en determinados indicadores. En aquel año 96, el desempleo en España estaba, qué curioso, en 4.300.000. En aquel año 96 había un agujero en la caja de la Seguridad Social de algo más de 500.000 millones de las antiguas pesetas, medio billón con B de las antiguas pesetas, lo que equivaldría hoy a unos 3.000 millones de euros. Javier Arena, que fue el primer ministro de Trabajo del primer gobierno de Aznar, suele recordar que una de las primeras decisiones que tuvo que tomar como ministro de Trabajo fue solicitar un préstamo
en nombre del gobierno de España, para poder pagar las pensiones, porque la caja, la seguridad social, estaba en quiebra. Y en tercer lugar, solo para recordar algunos indicadores, en aquel momento, aparte del agujero de la seguridad social, había otro agujero, que era el de las finanzas globales, las cuentas de todo el Estado. Un agujero que se cifraba en 6 puntos porcentuales del valor total de la riqueza de la economía española, algo más del 6%. Bien, después del año 96, hubo 8 años de gobiernos del Partido Popular. Se tomaron decisiones difíciles a veces de adoptar y difíciles de explicar. Se tuvo que hacer mucha pedagogía, porque creemos que cuando se gobierna no solo hay que tomar decisiones, sino hay que explicarlas. Es una parte muy importante de la acción de gobierno, explicar lo que se hace. Y recuerdo que en el primer presupuesto, que para el año 97 hizo aquel gobierno del Partido Popular en el año 96, hubo lo que se llama una congelación de sueldos y salarios de los empleados públicos. ¿Por qué una congelación de sueldos y salarios? Porque el agujero era tan grande en las finanzas públicas, en las cuentas del Estado, que había que disminuir el gasto. Y había que disminuir por todos lados. Y aquel año, por tanto, se decidió que los sueldos y salarios no iban a aumentar. Se iban a quedar igual, tampoco a disminuir. Ligera diferencia por lo que ha ocurrido, en cambio, con el presupuesto que ayer nos presentó en el Consejo de Ministros el gobierno. Por tanto, esa era la situación. Un agujero enorme en las finanzas públicas, un agujero enorme en la seguridad social y 4,5 millones de desempleados. Y al final de aquellos 8 años, donde habían 4,5 millones de parados, habían bajado a 2 millones. Lo que era el agujero de la seguridad social de 3.000 millones de euros se había tornado en un saldo positivo de 10.000 millones de euros, con un fondo de reserva de la seguridad social para que nunca más el pago de pensiones pudiera ponerse en cuestión. Y lo que era ese agujero de las cuentas del Estado, de ese 6% sobre el valor total de la riqueza, eso que los economistas llamamos Producto Interior Bruto, pues aquel saldo negativo se había tornado en un saldo positivo de las cuentas ligeramente superior al 0%. ¿Bien? Esa fue la situación que entregamos en 2004 al gobierno que ganó las elecciones, el 14 de marzo del 2004. Han pasado solo 6 años desde aquel momento, 2004 al 2010. Qué curioso. Donde dejamos un nivel de desempleo de 2 millones, otra vez están 4 millones. Y donde dejamos un equilibrio de las cuentas públicas, ahora resulta que hay un agujero, pero no del 6%, que era el que había en el año 96, del 11,2%. Y es verdad que hemos tenido una crisis, la tenemos todavía, mundial, ciertamente impactante. Bien que lo saben muchos de ustedes que son empresarios, pequeños y medianos. Y que ha habido una crisis muy importante en Europa, en España, en Canarias. Pero también es verdad que en el año 2010, de las grandes economías del mundo, la única que todavía va a retroceder es la economía española. La única gran economía del mundo. En todas las demás está habiendo recuperación. Miren el caso, por ejemplo, de Alemania. Cayó el año pasado, 2009, un 4% del valor de su producción. Es decir, si producían 100, pasaron a producir 96. Pero este año van creciendo un 4%, una diferencia de 8 puntos. Los 4 que no crecieron el año pasado, más 4 que van a crecer este año. Lo estamos notando. Aquí en Canarias, bien que lo sabemos. Porque el turismo, el motor de nuestra economía, depende de quienes vengan de fuera, y dentro de quienes vienen de fuera hay 3 destinos, 3 orígenes fundamentales: Alemania, Reino Unido y el resto de España. Por tanto, ahí estamos empezando a ver una ligera, muy ligera recuperación en Canarias, que tendrá que tirar, si se consolida aquella mejora, del resto de los sectores. Bien, ayer
Como les decía, se presenta un proyecto de presupuesto del Gobierno de la Nación para el próximo año 2011. Las cuentas las aprueba el Consejo de Ministros y ahora tiene pues todos sus trámites en las Cortes. Tengo que decirle, me gustaría haber dicho lo contrario, pero tengo que decirle que una vez más han sido profundamente decepcionantes con Canarias. Por una razón muy sencilla. Y es que si se asumen compromisos libre y legítimamente, como los ha asumido el gobierno del presidente Zapatero con Canarias, esos compromisos, o una de dos, o hay que cumplirlos, o bien, si no se pueden cumplir, hay que salir y decir, la situación no nos permite cumplir estos compromisos. Lo que en mi opinión no se puede ni se debe hacer es seguir insistiendo en que se van a cumplir, pero a la hora de la verdad, cuando aparecen documentos donde tienen que estar reflejados esos compromisos, que no aparezcan. ¿Por qué les digo esto? Les daré algunas cifras, no muchas, porque sé que cuando se habla de cifras pueden resultar un poco engorrosas las intervenciones. En el año 2008, hace 3 años, el Estado en Canarias invertía 1.292 millones de euros. Año 2008, en el presupuesto. Esas son inversiones que invierte también mucho en otras comunidades autónomas. Lo de Canarias eran 1.292 millones de euros. En el 2008. Pero luego, en el 2009, el Estado bajó esa inversión. Y en vez de 1.292, fueron 1.288. 4 millones de euros menos, tampoco mucho, pero una baja. Pero en ese año 2009, en octubre, el presidente Zapatero celebra un Consejo de Ministros en Canarias y todos lo vimos al finalizar el Consejo de Ministros. Rueda de prensa y anunció el mayor plan de inversiones que nunca un gobierno de España haya llevado a cabo en Canarias. Y dijo, vamos a invertir 25.000 millones de euros, eso sí, en 10 años. En Canarias. A razón de 2.500 millones cada año. Estábamos en el año 2009, luego la primera anualidad era esta, la del 2010. Aquello fue una noticia, la mejor noticia económica y financiera que Canarias había conocido en muchísimo tiempo. Un compromiso de un gobierno de la nación con Canarias. Y como el Consejo de Ministros fue el día 9 de octubre, esperamos a la presentación de los presupuestos para constatar que efectivamente ahí estaban esos 2.500 millones de más de inversión. Porque claro, para seguir contando con la misma inversión no hacía falta hacer un Consejo de Ministros en Canarias. Pues llegaron los presupuestos y no estaban consignados esos 2.500 millones. Lo único que había consignado eran los 1.288 del 2009 más 43. Y eso tiene un nombre claro, que es el cumplimiento de un compromiso. Bien. Llega ahora el año 2011. Se presentan ayer los presupuestos. Y pensábamos que al menos para el año 2011 el compromiso se iba a cumplir. Pues tampoco aparece en el presupuesto que presentó el Consejo de Ministros. Primera razón para no estar satisfechos con esos presupuestos. Pero es que además esos presupuestos incorporan no una congelación, sino una disminución de los sueldos y salarios de todos los funcionarios. Yo recuerdo muy bien en el año 96, cuando se tomó aquella decisión por parte del gobierno del Partido Popular, se puso el grito en el cielo, solamente por congelarlo. Ayer, en los presupuestos, aparece reflejada una disminución del 5%. Y además, lo habrán visto hoy en todos los periódicos, aparece, el gobierno sube los impuestos a los ricos. No. Los ricos en España no son los que reclaman. Los ricos en España, los que tienen realmente grandes fortunas, las tienen en sociedades de inversión que tributan de otro lado. Por tanto, una cosa son los ricos y otra, quienes efectivamente tienen remuneraciones por